Las brechas de desigualdad no han podido ser superadas por las corrientes neoliberales de los 90 y de pronto llegan otras fuerzas a intentar componer asuntos complejos y pendientes. Bueno, nuestra invitada nos va a ayudar a entender, a partir del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, qué es exactamente lo que puede estar pasando en la región. Ella es Marta Hernández, es presidenta de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos. Está en Argentina. Y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado estos minutos para estar con nosotros y conversar de estos temas. Hola Marta, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto tenerla aquí en el programa. Un gusto, Carlos, muy buenas noches para ti, un saludo muy especial para toda tu audiencia de TV Perú. Marta, tengo 1000 preguntas que hacerles, así que vamos al grano. ¿Por qué ganó Petro las elecciones en Colombia, Marta? Claro que sí, fue una votación realmente, una elección histórica por muchos motivos. ¿Cuáles de ellos? Podemos destacar algunos. ¿Por qué motivos? Hay que tener en cuenta que todos los candidatos de izquierda en el país han sido asesinados. Es decir, ese es un motivo por el que ningún candidato de izquierda había llegado hasta el poder en este momento, porque todos habían sido asesinados en el camino de la campaña, ¿no? Él, a pesar de las amenazas contra él y contra su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, dieron la pelea y llegaron hasta el final, ¿no? El otro motivo fue el presidente más votado en toda la historia de Colombia, con más del 50% de los votos. Si bien es solo un 3% de diferencia con el candidato, el ingeniero Hernández, pues ahí se ve como una diferencia y una brecha en el país, ¿no? Una división, porque el candidato Rodolfo Hernández también tuvo una votación importante de un 47%, ¿no? También hay que tener en cuenta que todos los oficialismos han perdido en los últimos 2 años de pandemia, es decir, las 8 elecciones que hemos tenido durante los 2 años de pandemia han perdido los oficialismos, y obviamente Colombia no es la excepción, ¿no? Marta, la Colombia de hoy es una Colombia profundamente fragmentada, dividida. Sí, claro que sí, porque están los extremos, pero más que en Colombia, también en Latinoamérica vemos las brechas, las extremas derechas y las extremas izquierdas en toda nuestra Latinoamérica, porque las fórmulas de centro no han pegado, es decir, no convencen, no se sabe qué es, no convencen a los ciudadanos, no convencen a los votantes. La gente prefiere votar extremos, derechas o izquierdas, porque sienten que los centros no se han definido como tal, ¿no? Y la persona se puede sentir engañada al emitir su voto de que sea una centro izquierda o que sea una centro derecha. Claro. Marta, lo planteaba en la presentación, este giro hacia la izquierda en buena parte de la región tiene que ver con el desgaste de la narrativa neoliberal, el no haber resuelto las enormes brechas de desigualdad, sino por el contrario, haberlas en alguna manera aumentado. Sí, así es. Aquí en estas elecciones hubo una votación masiva de los jóvenes. Hay que tener en cuenta que en Colombia el voto no es obligatorio, claro. Por ejemplo, como en Argentina, que el voto es obligatorio. Y por no ser el voto obligatorio en Colombia, históricamente ha habido altos índices de abstencionismo, y esta elección es histórica también. Otro de los puntos por lo que es histórica es por la cantidad de personas que salieron a votar, ¿no? Una cantidad significativa que ha superado todas las elecciones en la historia del país. Los jóvenes votaron masivamente, los jóvenes inscribieron su cédula, porque a raíz de esas protestas que todos recordamos que hubo en el 2019, donde el país estuvo paralizado más de 6 meses, donde hubo muchísimos muertos, muchos jóvenes muertos, pues un poco la consigna era, bueno, hay que hacer esta protesta en las urnas, hay que inscribir la cédula para poder votar, y los jóvenes pues respondieron a eso, a ese sentir. Bueno, Marta, digamos, yo ayer he podido ver algunas imágenes absolutamente emocionantes de personas, sobre todo en la parte caribe de Colombia, verlos caminar horas o ir al lomo de bestia para votar, o verlos en los ríos, ¿no es cierto?, en balsas repletas de gente que quería ir a votar. Eso ha sido absolutamente emocionante, Marta. Sí, eso fue emocionante por la novedad para el país, por la conciencia
de, como te decía, si bien el voto no es obligatorio, la conciencia de que se ha generalizado en los ciudadanos de que es la forma democrática de pasarle cuenta, digamos, a nuestros gobernantes, pasarles cuenta de los errores que hubo durante los 2 años de pandemia y pasarles cuenta de todas las problemáticas que a raíz del paso de los años y de los gobiernos no se han podido superar. Tengamos en cuenta que en nuestros países de Latinoamérica tenemos las mismas problemáticas graves y profundas de pobreza, desigualdad, miseria, falta de empleo y los temas que ustedes estaban tratando anteriormente, que es el tema del narcotráfico y la violencia generalizada en el país. Siempre para la derecha, para los sectores conservadores, fue fácil, al menos en la narrativa, mostrar a la izquierda como populista, como violenta, como atrasada en el discurso, no enganchada con la modernidad. Pero aquí parece que el miedo se diluyó, Marta, que la gente dijo, ¿por qué no un presidente de izquierda en Colombia? Claro que sí, Carlos, tienes toda la razón. Ese discurso hay que tener en cuenta que Gustavo Petro es la tercera vez que se lanzaba como candidato presidencial y siempre el discurso de la derecha, del uribismo, del gobierno, ha sido obviamente generar ese miedo de que nos vamos a volver como Venezuela, que nos vamos a volver como Cuba, que es una dictadura, le enfatizan que es un exguerrillero, que cómo puede ser, que la toma del Palacio de Justicia. Y bueno, todo eso ya no cala en la población, es decir, los jóvenes ya no creen en esas historias de convertirnos, digámoslos en Cuba, en Venezuela. Es decir, Gustavo Petro, si uno lee un poco superficialmente las propuestas que él hace, uno se da cuenta que no es un candidato realmente de izquierda o de izquierda radical. Gustavo Petro, con su fórmula del pacto histórico y todas las alianzas que hizo, y él lo plantea mismo en su campaña y en su discurso de anoche, ¿no? Él plantea también una apertura económica, tratados de libre comercio, insertarse en lo comercial, en los tratados de libre comercio con otros países, en las negociaciones con Estados Unidos y demás. Y obviamente, cuando decimos ganó la izquierda en Colombia, hay que tener en cuenta que no es una izquierda radical y que no es una izquierda como la de nuestros países de Latinoamérica. De acuerdo. ¿Cuánto pesó en la elección de Petro la presencia de Francia Márquez? A mí me parece una figura extraordinaria, pero quería preguntártelo a ti, Marta. Sí, cuando fueron las consultas internas, cuando se hicieron las consultas internas de quiénes iban a ser los candidatos, la gran ganadora de esas elecciones fue Francia Márquez y fue la sorpresa para todo el país. ¿Por qué? Por ser una mujer desconocida, por ser una mujer desconocida en el ámbito político, por ser una mujer venida de escasos recursos, por ser una mujer que ha trabajado, que es una lideresa social, que ha trabajado en contra de la minería, ilegal, en defensa de los líderes sociales y de las lideresas, de las mujeres, que ha sido amenazada también, que ha sufrido el desplazamiento forzado y que entiende como esa problemática del país. Por eso cuando tú decías esas canoas y esas personas votando masivamente, eran obviamente estas personas que están en lugares olvidados por el gobierno y por el Estado, históricamente, ¿no? Ahora, sí saludo de alguna manera algo que no ocurrió en el Perú, que fue ver al derrotado reconociendo el triunfo de Petro. El ingeniero Rodolfo Hernández al instante, digamos, o a las pocas horas, reconoció su derrota. Lo mismo ocurrió con la derecha chilena y eso no ocurrió con la derecha en el Perú, que hasta ahora incluso sigue alegando que el triunfo del presidente Castillo fue un triunfo írrito. ¿Cómo valoras, cómo aprecias lo que la derecha ha planteado en estas horas recientes luego del triunfo de Petro? Sí, digamos que el golpe fuerte para el oficialismo también fue cuando hace 17 días, cuando fue la primera vuelta electoral, cuando queda su candidato Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha, del uribismo, fuera de la contienda. Es decir, hace muchos meses se venía planteando y lo planteaban las distintas firmas encuestadoras, tanto nacionales como internacionales, que obviamente esa segunda vuelta se esperaba era con Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha. Entonces esto fue todo un movimiento que descolocó
a toda la derecha y a todos los aliados que tenía, y al gobierno también. Descolocó lo que fue en el exterior, a las embajadas, como toda la estructura que había para votar en el exterior. Por ejemplo, Rodolfo Hernández, que es un candidato, digamos, nuevo a nivel nacional, no tenía estructura para tener jurados y para tener testigos en los 67 países donde 972.000 personas estaban habilitadas para votar en 250 puestos de votación. Entonces hay un desajuste, ¿no?, de lo que fue la segunda vuelta. Ahora, como muchos países de la región, Colombia expresa también una profunda desigualdad, en alguna medida un fuerte racismo, sectores de las élites desconectadas de los sectores populares. En ese sentido, yo quería preguntarte si tú percibes que la derecha dejará gobernar a Gustavo Petro o le plantearán desde el primer día una agenda complicada, interpelación de ministros, en fin, no sé cómo planteártelo, pero lo que quiero decir es una oposición rabiosa. Sí, hay que tener en cuenta obviamente la gran votación que tuvo el candidato opositor Rodolfo Hernández, ¿no?, que también tuvo el 47% de los votos, una votación muy importante. Solo hubo 3 puntos de diferencia con Gustavo Petro, pero cuando decimos no va a poder gobernar por todos estos votos que tuvo en contra, hay que tener en cuenta que en las elecciones de la primera vuelta, donde se eligieron los representantes a Cámara y Senado, él tuvo mayoría. Además, hubo un reclamo de su campaña por una cantidad de votos que no le aparecían, y hubo un reconteo, y en ese reconteo, en esa semana posterior a las elecciones, él recupera un par de curules para Cámara y Senado. Entonces, si bien se creía que él no iba a poder gobernar porque no iba a tener mayoría en Cámara y Senado, resulta que al final del día él sí tiene mayoría en Cámara y Senado para que le aprueben sus proyectos de ley. De acuerdo. Oye, Marta, mientras estamos conversando, estamos viendo imágenes impresionantes de los mítines de Gustavo Petro y de Francia Márquez escondidos detrás de escudos para poder hablar. Es increíble. Sí, fueron campañas muy agresivas, como te digo. Ellos estaban amenazados, como estuvieron amenazados todos los candidatos en la historia de Colombia de izquierda que fueron asesinados finalmente. Ellos pudieron llegar al final, pudieron llegar a ser presidente y vicepresidenta del país. Esas imágenes son obviamente de los cierres de campaña, de los días previos al cierre de campaña de primera vuelta, donde a Francia Márquez la apuntaban con un láser desde un edificio y su avanzada, sus escoltas, la tuvieron que bajar de la tarima y no pudo terminar ese discurso de cierre. Al siguiente día el cierre de Gustavo Petro en la misma Plaza de Bolívar en Bogotá, y obviamente lo que ustedes están viendo son toda esa avanzada y todos esos escudos, y pues una manera muy complicada de hacer campaña, de la dificultad de llegar a los territorios más apartados del país, y que ellos lo hicieron, mientras que el ingeniero Rodolfo Hernández dijo que estuvo amenazado en la última semana y se fue para Miami unos días y decía que él no iba a volver al país hasta el día de las elecciones. Obviamente un gran error de su campaña, y sus asesores lo convencieron que tenía que volver a los últimos días de campaña, o si no era muy difícil que obtuviera esta votación. Pero Marta, ¿no parecía muy asustado en aquel yate lleno de mujeres, con gente de Pfizer, ¿no es cierto?, de la farmacéutica, bailando y divirtiéndose? Yo lo vi de lo más tranquilo, ¿eh? Sí, es un poco su carácter, ¿no? Y es un poco también el cómo se refiere a las mujeres, cómo se refiere al trabajo de las mujeres, a su fórmula vicepresidencial. Siempre la encontramos sonriendo a su lado, pero nunca le conocimos su voz, nunca la dejó hablar, nunca la dejó decir nada, siendo una mujer pues que viene de la academia y muy preparada, ¿no? Claro. Marta, me tengo que ir, pero hay algo que te voy a decir que me gustó mucho de la campaña, que no sé si es un eslogan de Gustavo Petro y su equipo o es más de Francia, pero ese "a vivir sabroso" me parece que es un eslogan maravilloso para Colombia. Sí, es más de la campaña de Francia Márquez, que lo que significa obviamente el vivir sabroso es vivir con justicia social, vivir con dignidad, vivir dignamente. Lo resumía ella en esa frase, ¿no? Vivir dignamente.
Eso cuando yo lo escuché me parecía absolutamente emocionante. Marta, mil gracias por ayudarnos a entender un poquito más entonces cuál es la situación de Colombia, a qué se enfrenta, la región está caliente, digamos, hay un giro sin duda hacia propuestas más de izquierda, como te digo, algunas de corte un poquito más radical, otras menos, pero sin duda hay un cambio en el mapa. Vamos a ver qué pasa en Brasil, además, posiblemente Lula también llegue pronto al poder. Marta, muchas gracias, de verdad, un gran abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar contigo, Carlos, y con toda tu audiencia. Y como dices tú, para Gustavo Petro no está fácil. Todos estos años de gobiernos de derecha no le va a quedar fácil hacer los cambios que quiere hacer. Yes. Y obviamente se vienen las elecciones presidenciales en Brasil, donde vuelve Lula. Gracias, Marta. Un abrazo. Marta Hernández ha estado con nosotros, presidenta de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores.